preparado algunas producciones cinematográficas respecto del Apocalipsis, que es el fin del universo, de la creación, pero esperemos que no estemos todavía viviendo eso. Pero cuando dicen que tampoco no hay coincidencias, ¿no? Incluso algunos dicen que es bíblico esto de las pandemias, los virus, los males que van llegando. El ser humano ha creado armamentos y se está autodestruyendo. Hay muchas cosas que analizar y para eso he invitado para esta noche al pastor Juan Jiménez, quien pastorea esta casa de oración Jesucristo es Rey, y presenta a propósito un programa de televisión que va antes de este programa, de 7 minutos antes de las 8, aquí en Nagay Televisión. Y me he permitido invitarlo porque en realidad necesitamos hablar un poco de la fe, necesitamos hablar un poco de Dios. Y es que a veces le echamos de menos a Dios solo cuando nos va mal, solo cuando algo no funciona, decimos: Dios, ¿por qué a mí? Ay, Dios mío, siempre es así. Pastor, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Orlando Rucana. De verdad para mí es un honor, le doy gracias a Dios de estar en tu programa. Bendecimos también a cada uno de los televidentes que siempre están visualizando el programa tuyo, Orlando. Gracias, que tenga buenas noches, bendiciones. Pastor, para mí también es una alegría, y para todos los que formamos parte de esta familia de Nagay Televisión, definitivamente nos alegra contar con un programa de este corte cristiano. Como usted habrá podido notar, el canal está muy inclinado a la fe, y es que yo vengo de una familia de fe. Tengo a mi madre, que es cristiana, mi padre falleció siendo cristiano, y yo todavía me resisto un poco, pero sí hago vida cristiana también, definitivamente. Pero tenemos ese corte, ¿no? O sea, aquí tenemos el propósito de evangelizar, de educar y de informar y entretener, porque esa es la labor de un medio de comunicación. Y gracias por formar parte de Nagay Televisión también. Pastor, ¿estamos viviendo acaso los tiempos finales? ¿Es eso de que el apocalipsis ya ha comenzado a sentirse? El Señor Jesucristo dijo en su palabra de que primeramente iban a venir principios de dolores. Y como hemos visto a través de esta pandemia, todos los gobiernos del mundo, los políticos, los empresarios, todos los seres humanos, hemos visto qué tan frágiles somos como seres humanos. Y muchas veces, porque no hemos entendido que sobre nosotros hay un Dios creador que quiere enseñarnos de que nosotros somos creación de Él. El llamado de Dios a través de su palabra es para encaminarnos a través de su palabra para ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de su bondad, benignidad. Eso es lo que Dios desea mostrarle a su creación. Acordémonos, Orlando, que la palabra dice que hemos sido creados, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros hemos sido creados con un propósito, y ese propósito se ve revelado en el huerto del Edén, pero también a la vez vemos la mano contraria de las tinieblas a través del enemigo para distorsionar el propósito real por el cual hemos sido creados, para darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios, amado. Le pregunto esto porque en realidad, más allá del tema de los gobernantes, más allá de todo, en estos últimos, yo diría en estas últimas 2 décadas, hemos visto pandemias que como que han remecido al mundo, han remecido a la sociedad civil. Usted recordará la aparición del SIDA, ¿no? Luego vinieron como el cólera y así otros virus. Ahora último el tema de la pandemia como el COVID-19, ¿no? Esos tiempos ha impactado al universo. Imagínense, la última pandemia nos ha tenido paralizados por mucho tiempo. Entonces, ¿es acaso esto un castigo? Muy buena pregunta, Orlando. El corazón de Dios no está pensando como el pensamiento humano.
Ya. Los pensamientos de Dios son más altos que los cielos y la tierra. Nosotros tenemos pensamientos limitados y no lo vemos a Dios como un Padre que quiere ser revelado en nuestros corazones. A pesar que somos hechos a imagen y semejanza, no tenemos esa capacidad de Dios, ¿no? Para no pensar, o sea, nosotros no nos vamos a igualar en el pensamiento. Obviamente, nuestro pensamiento es de humano, no de un ser divino. Amén. Lo que pasa es que, acuérdate que en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían comunicación con el Padre. Conversaban, tenían intimidad, relación. Pero ¿qué pasa? Después de la desobediencia de Eva y Adán, entonces el hombre comienza a sentir lo contrario, la vergüenza, el miedo, pero fue por causa del pecado. Ahora, ese pecado ha sido trasladado a todos los hombres. Dice la palabra, por cuando un hombre pecó, todos hemos nacido en pecado. O sea, esa palabra es inviolable. Nadie la puede violar porque es inspirada por Dios mismo y útil para enseñarnos el corazón, el pensamiento de Dios. Bueno, Dios pone reyes. Hace rato que Dios se está equivocando al poner los reyes en el Perú. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota de una entrevista que tuvo un periodista de CNN, una televisiva norteamericana, donde le hace una entrevista a Jani. Ella es hija de un evangelista muy famoso. Entonces le dice, ¿por qué Dios ha permitido que caigan las Torres Gemelas? ¿Por qué Dios ha permitido que haya tantas muertes? ¿Por qué? O sea, siempre queriendo hacer que mal a Dios. Entonces ella da una respuesta. Le dice, los hombres hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Le hemos sacado de nuestras universidades. Le hemos sacado de nuestros corazones, del Congreso. Entonces, ¿cómo queremos la ayuda de Dios en estos casos cuando nosotros estamos viviendo haciendo como queremos? Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Dios pone reyes, dice la palabra de Dios, y quita. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha dado a nosotros libre albedrío y como creación para nosotros también ser conscientes en el voto. Muchas veces votamos por conveniencia, más de las veces. O sea, el cristiano no debe participar de política, o sí debe participar de la política terrenal. Muy buena pregunta. Dios es un Dios que ha creado todo para el bienestar y la política está dentro. La política en sí no es mala. El problema es los malos gobernantes, los malos administradores. La palabra dice que cuando el justo gobierna se alegra el pueblo. Cuando el justo gobierna se alegra el pueblo. Pero no ganan los justos. Pero no ganan los justos. ¿Sabes por qué? Sí. Muy buena pregunta. Juan dijo, y eso es lo que tenemos que ser conscientes todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿no? De que Juan, en 1 Juan capítulo 5 nos dice que sabemos que somos de Dios, iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No. La iglesia del Señor Jesucristo es muy 100% diferente a lo que están practicando la mayoría de iglesias terrenales. Muy diferente, ¿no? No hay punto de comparación. ¿Sabe quién marca la diferencia? Ahí es la tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo, el hombre común, no puede conocerlo, no puede tener una relación, porque para tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo, necesito abrirle mi corazón a Jesús. Ahora Jesús está tocando el corazón de todos los hombres y esperando que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él deposite ese don maravilloso de la fe. Es un don que viene de Dios para que ningún hombre se vanagloríe y diga, yo estoy haciendo las cosas de Dios mejor que nadie. No, al contrario, un hombre o una mujer usada por Dios va a desarrollar humildad, mansedumbre, dominio propio, templanza, autocontrol. Eso solamente lo puede hacer Dios en el corazón del hombre. Nosotros como iglesias terrenales estamos, como usted mismo ve, y ve toda la comunidad peleándonos, tirándonos piedras de uno al otro. Pero esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es espiritual.
Es claro. espiritual. Pero sin embargo, existen pues las iglesias, ¿no? Claro. Y ahora, yo he visto, por experiencia propia, de muchos hombres que se han hecho pastores, predicadores, y que han iniciado sus casitas, han hecho unos templos, unas capillas, unas iglesias, donde han comenzado a convocar y luego han comenzado a lucrar. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en política, los políticos en campaña los han visitado los cristianos. Y se lo cuento por experiencia propia. Yo lo he visto en Cajamarca, donde tuve la oportunidad de trabajar una campaña electoral, y recuerdo que el pastor de esa iglesia, una comunidad de campesina en Cajamarca, le pedía a la candidata, que ellos eran algo de 200 familias, 200 miembros de la iglesia, y que por lo tanto se multiplicaba por 4 miembros en 800, y en el mejor de los casos 1000 votos. Y ellos aseguraban los 1000 votos siempre y cuando les pongan el techo de su local y le compren su equipo de sonido. Y llegaban otros grupos políticos y le pedían lo mismo. Y entonces recuerdo que la candidata con la que yo trabajaba le dice, está bien, yo gano las elecciones y les pongo su techo. No, eso ya nos ha pasado. Nos ofrecieron, ganaron y después se olvidaron. Ahora lo queremos por adelantado. Puede resultar hasta cierto punto gracioso, pero ¿qué mensaje le deja eso respecto de la proliferación, de lo que usted acaba de decir, un sinnúmero de iglesias, ¿no? Y así también la proliferación de grupos de partidos políticos o grupos políticos? Es lamentable, y lo que usted acaba de hablar, yo también lo he podido escuchar por experiencia propia, ver, pero los hombres de Dios no hemos sido llamados para confiar en ningún partido político. En el libro de Jeremías 17 nos habla, maldito el varón que confía en hombre o se apoya en brazos de hombre. Ningún partido político tiene el poder de convencimiento como lo ha hecho Jesucristo con los hijos y las hijas de Dios, con los siervos y siervas del Señor. Entonces, el amor de Jesús nos ha impactado como para buscar lo que Él nos está ofreciendo en el reino. El reino de Jesús es un reino de amor, de paz y gozo. Lo terrenal no nos va a dar esas tres cosas. Lo terrenal nos va a dar amor, paz y gozo solamente cuando estemos en un puesto de autoridad, donde vengan los hombres y pues nos halaguen. Pero ese es el gozo material, ¿no? Claro, ese gozo material, lógico, pero los hombres de Dios hemos sido llamados para buscar el amor de Dios. Porque lo que la humanidad necesita es el amor de Dios. ¿Y cómo podemos demostrar ese amor de Dios cuando nosotros estamos confiando en los partidos políticos o en los hombres? No, ese no es nuestro llamado. Quizá puede entenderse, bueno, me voy a poner un poco en ese tema, ¿puede entenderse acaso, pastor, de que por eso es que algunos cristianos dicen, maldito el varón que se apoya o confía en un hombre, ¿no? Entonces, no, pues, porque cuando vamos a sufragar, vamos a votar, le damos nuestra confianza y nuestro apoyo al hombre. Entonces dicen, bueno, me atrevo a pensar, no sé si usted me ayuda a entenderlo, me atrevo a pensar de que ese puede ser acaso el argumento por el que muchos cristianos dicen, no, yo prefiero no participar de política porque no puedo apoyar a un hombre. No. Ahí estamos equivocados. Nosotros lo estamos viendo más o menos en un perfil espiritual. Amén. Claro, somos personas espirituales y también somos personas físicas. Que somos materia. Somos materia, claro, que vivimos en este mundo. Jesús dijo unas palabras, dijo de que, claro, que ya no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, que tenemos que considerarlo, que tenemos que somos seres humanos, que si déjame leer un poquito de la palabra. Claro. Mira, nosotros necesitamos someternos a las autoridades. Si las autoridades nos ponen una vacuna, ¿cuál es el temor? Cuando mi confianza está en Dios. ¿Cuál es mi temor de votar? No estoy haciendo política, me toca obedecer también a las autoridades que están provocando estas elecciones para nosotros
Siempre pedimos a Dios que sea Él quien elige. Claro. No, nuestro voto no es por decir, vamos a tener preferencia por algún partido político. No. Bueno, en mi persona, ¿no? Yo sé que los siervos y siervas de Dios van a tener el mismo sentir. Dejamos que Dios elija por nosotros. Lo hacemos. Señor, tú conoces los corazones. Que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios. Esa es la oración que nos... Esa es la oración de nosotros. Ahora mire, quiero leerte la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. La palabra nos llama a someternos a todas las personas, a las autoridades superiores. A todas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades vienen de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿pero Dios se está equivocando? No. Porque en el Perú, mire usted los últimos gobernantes, tanto nacionales como regionales. En Ancash, por ejemplo, tenemos presidentes presos, perseguidos por la justicia. O sea, y no han hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, pienso yo. Muy buena la observación, Orlando. Jesucristo vino trayendo un reino espiritual. Para que nosotros entendamos que a través de Jesús, como el único camino para entrar a ese reino, las cosas van a cambiar. No hay otra manera de que se cambie lo terrenal si nosotros no nos metemos a Dios, que es espíritu. Que Él está buscando personas que lo entendamos espiritualmente. Nosotros somos movidos más por nuestros 5 sentidos, que dice el apóstol Pablo que ya han sido extraviados. Y miramos, y escuchamos, palpamos, como el mundo nos ha enseñado. Pero no como Jesucristo quiere enseñarnos. Acordémonos que la palabra de Dios es inspirada en la buena voluntad de Dios para enseñarnos a la manera de Él. El problema es que el hombre rechaza. El hombre rechaza. No podemos entender el amor de Dios, que es tan grande, que nos da la oportunidad. Mira cuántos hombres han gobernado una vez bien de repente o mal, solamente Dios sabe, y Dios ha permitido que vuelvan, como en el caso de Alan García. Tuvo 2 gobiernos. En la primera no sé, lo hizo bien o mal, no sé. La segunda, pero todo tiene sus consecuencias, ¿me entiendes? Porque Dios es juez justo. Dios no es corrompido por ninguna mancha de pecado. Claro, de eso no tenemos duda. Claro. Pero ahora, los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe por qué pasan las cosas. Son las frases que uno escucha recurrentemente, sobre todo ahora que muchos han perdido la elección, en que muchos decían, este candidato era una buena opción, pero ha ganado el que tiene pasado oscuro, pasado negro, pasado pecaminoso, administrativa y políticamente hablando. No soy quien para juzgar si cometieron pecado o no, me refiero a la vida pública, ¿no? Entonces ha ganado él, pero no ha ganado un tipo. Y entonces, a manera de consuelo, le dicen, Dios es perfecto en sus tiempos, o los tiempos de Dios son perfectos. Otros dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Que Dios en su infinita misericordia sabe cuándo todo esto cambiará. Pero, ¿qué entender realmente? Porque parece una palabra, una frase arreglada como para decir, consuélate pues, te tocó perder. Mira, Orlando, muy bueno, y gracias a Dios por todas las preguntas y lo que estamos tocando, porque hay un problema entre nosotros, que hay una frase que dice, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Que se merecen, ya. Ahora, en el Padre Nuestro, que la reza o hace oración del Padre Nuestro, ahí dice que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra, porque Dios está preocupado también por nosotros como creación. Pero la pregunta sería, ¿quién de nosotros las personas inconfesas o inconversas que no creen en este precioso evangelio, que no es de ningún hombre? Jesucristo vino trayendo este evangelio para enseñarnos a la manera de Dios. Ahí aplica 2 Timoteo 3:16, que la palabra es útil para enseñarnos a vivir mejor como sociedad, a respetarnos, a considerarnos, a no ser deshonestos,
a ser personas honestas, íntegras. Todo está en la palabra de Dios. El problema es que ignoramos la palabra de Dios y queremos lo mejor de Dios. Por ejemplo, en el distrito de Nepeña, y creo en gran parte del país, cuando llegó la pandemia, muchas autoridades se escondieron, no fueron justos, hasta se enriquecieron comprando productos sobrevalorados, le sacaron provecho económico, y eso no es justo, pues, ¿no? Entonces, eso ante los ojos de Dios está mal, entiendo, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué pasan esas cosas? Muy buena. ¿Sabe por qué? Porque todo está estipulado en la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, le dijo el apóstol Pablo a sus discípulos, Timoteo, para que Timoteo nos enseñe a nosotros, no solamente como cristianos, porque la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, como seres humanos. Y dice en el capítulo 3, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya está en la palabra de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así se mueve la humanidad. ¿Usted ha descrito a un gobernante? ¿Usted acaba de describir a un gobernante? Yo no, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Yo siento que los hombres que se convierten en autoridades sí son amadores de sí mismos. Dios conoce el corazón del hombre. ¿Sabe lo que dijo en el mismo Jeremías capítulo 17? Engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Dice, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que conozco el corazón y sus pensamientos, para darle cada uno según sus obras. Él es juez justo. Ahora, es verdad que, de acuerdo a su proceder, van a tener su castigo celestial y su castigo terrenal también, porque en la tierra, pues los gobernantes que se fueron amadores de sí mismos y se enriquecieron y se favorecieron con el poder que obtuvieron, están presos algunos, ¿no? Están pagando sus delitos. Perdón, sí. Orlando, me faltó un versículo. A ver. Mira que lo vas a complementar con lo que acabamos de leer. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Claro, entonces, esa apariencia de piedad, de buena gente, cuando son candidatos. Así es. Cuando son candidatos, tienen todo. Ofrecen el oro y el moro. Y es verdad que todo está en la Biblia, ¿no? Todo está en la palabra del Señor. Sí. Todo. Ahora, ¿qué hace falta entonces, pastor, para que nuestros gobernantes, al fin y al cabo, hagan las cosas bien y trabajen en beneficio de las grandes mayorías, como discursan? Porque no es que no lo conozcan, lo discursan, lo predican, lo pregonan, en tabladillos, cuando van conversando en el encuentro de tú a tú con cada persona, porque los candidatos esta vez, por ejemplo, han caminado, han gastado más zapatos que otra cosa, y han caminado, han ido barrio por puerta, conversando con la gente, diciéndole, mira, yo te voy a hacer esto. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie, pastor? Nosotros necesitamos como seres humanos reconocer de que a través de las religiones diferentes que hemos practicado, no tenemos el verdadero conocimiento de Dios. Hemos caminado sin temor, haciendo de repente proselitismo por las grandes organizaciones religiosas, pero viviendo una vida como acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 3. Nosotros necesitamos confesar quiénes somos ante nuestro Padre Celestial, cómo estamos actuando. Padre, hazme un autoexamen a mí, revela en mi corazón qué es lo que necesito para mejorar, como persona, como esposo, como padre, como un líder, como un pastor, como un hombre de bien en esta sociedad. Necesito rendirme a Jesús. Mira, Jesús está diciendo, tocando la puerta de nuestros corazones y esperando que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él entre, y dice la palabra, para que Él cene con nosotros.
Jesucristo vino a mostrarnos el camino al Padre para caminar como el Padre quiere que caminemos, en integridad. No hay otra manera. Mira, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, nos demuestra cómo somos. Nos desvela cómo es el ser humano. Y quiero hacerte lectura un poquito de esto, hermano, porque para poder responder a tu pregunta, capítulo 5, donde el Señor habla de las obras de la carne, de las obras del ser humano. Y yo creo que todos podemos decir que practicamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero este es como el esqueleto del hombre. Mira, dice: manifiestas son las obras de la carne, o sea, lo que tiene el ser humano, en pecado. Y aún habiendo recibido a Cristo, todavía se puede practicar eso, porque es un proceso de santificación. Nadie cambia de la noche a la mañana, es imposible. Yo un día te voy a dar mi testimonio, Orlando, y yo te voy a dar mi testimonio. Soy un pastor con 13 años en el pastorado, con todas mis debilidades, mis errores. Tengo un Dios bueno que me conoce y que he aprendido a rendirle todas mis faltas a Él y ver la misericordia, la gracia. Me sostengo en la gracia y misericordia de Dios, no en mis fuerzas, porque Él, como dice la palabra, le dijo al apóstol Pablo al Señor: yo me glorifico en tus debilidades, porque en nuestras debilidades reconocemos que Él es Dios. Él es Dios. En nuestras debilidades reconocemos que necesitamos ser mansos y humildes de corazón como el Maestro, para reconocer nuestras faltas. Y eso es lo que nos falta. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No solamente adulterio físico. Nosotros muchas veces solamente miramos al adúltero mal, pero hay muchas personas que adulteran las cosas. O sea, cambiamos la historia de una cosa para de repente ganarnos un favor de otra persona. Dice la palabra fornicación. De una u otra manera, hasta con el pensamiento pecamos. No es necesario ir al acto. O sea, al hacerlo. Claro, al hacerlo. Estamos fornicando ya hasta con nuestro corazón. Estamos adulterando con nuestro corazón. Lascivia, idolatría, que está lleno el mundo de idolatría. Miren, hermano, hay muchas personas que creen que nosotros como cristianos estamos contra las personas de diferentes religiones que practican eso, sin entender que atrás de esto hay algo oscuro que no nos permite ver la luz del Evangelio. Y se cumple la palabra segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios y que desea manifestarse en nuestros corazones, Orlando. De eso se trata el poder del Evangelio. Entonces, dice la palabra: celos, pleitos, enemistades, iras, contiendas, disensiones, herejías. El Señor nos está revelando todo lo que hay en nuestro corazón. Son obras que de una u otra manera el hombre las desarrolla. ¿Y qué es lo que el Señor quiere darnos? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? El fruto de su Espíritu. ¿Cuál es el fruto de su Espíritu? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, que no lo tenemos. Nosotros tenemos un amor limitado. Queda claro que eso, para los propios que están en el camino de la iglesia, de la religión, de la fe, es esto, como decía Alejandro Bullón, ¿no? Es como caminar sobre huevos, con el temor de que se vaya a romper alguno de ellos, ¿no? Y fracasemos. Pero entonces, lo que yo quería un poco saber es ¿qué tiene que pasar? Los gobernantes que son puestos por Dios, porque así está escrito, ¿no? El Dios pone reyes y también quita reyes, ¿no? Entonces, pero a través, ya me queda claro que a través de los electores, entonces los pobladores tomamos decisiones un poco iluminados por la gracia de Dios. Pero ¿es acaso el problema del hombre, del gobernante, que cuando llega, me decía mi padre cuando yo estaba joven,
si tú quieres conocer al verdadero hombre, es como decir, tú quieres conocer al verdadero Orlando Rucana, dale 2 gramos de poder. Si con esos 2 gramos de poder no se marea, dale todos los poderes que hubiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a cometer abusos ni va a hacer mal uso de ese poder. No están preparados los que llegan a ser gobernantes para ejercer ese poder sobre los demás, pastor. Si nosotros nos vamos a la historia bíblica, conocemos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. También tuvo sus falencias, cometió sus errores, pero gobernó bien. Por 40 años, no por 5 años, por 40 años. 37 años en Jerusalén y 27 años en Jerusalén y 13 años en Hebrón. 14 años gobernó. Y, hermano, había tantas riquezas que fue el tiempo que donde Israel fue muy bendecido. Y esa riqueza se la pasó a su hijo, al rey Salomón. El rey Salomón era joven, gobernante joven. ¿Y sabe lo que le pidió al Señor? Señor, ¿yo qué puedo hacer en una oración para gobernar un pueblo tan grande como el tuyo? Dame sabiduría, Señor. No le pidió riquezas, no le pidió oro, no le pidió nada material. Solamente le pidió sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Siento que no tenemos gobernantes humillados ante Dios. Hablamos, bueno, cuando yo te digo de Segunda de Crónica, perdón, de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Satanás es padre de mentira. Claro. Y él nos ha engañado. Hemos sido más desde la creación. Desde la creación. Con Eva, con Adán y toda esa historia que ya la conocemos, obviamente. La palabra dice que hemos nacido en pecado. Ajá. Y el problema es que nosotros no reconocemos eso hasta cuando la gracia de Jesucristo viene a tu corazón, impacta algo. Cuando los hombres de Dios, mujeres de Dios se acercan a un gobernante para darle un consejo, ellos lo escuchan por acá y les sale por aquí. No les importa. No les importa. Lo que a ellos les importa es ganar las elecciones. Pero yo sé que hay buenos hombres y mujeres de Dios que han ido en buena voluntad, sin estar esperanzados a algo material, porque en Jesús lo tenemos todo. En Jesucristo lo tenemos todo. Y dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. El problema es que muchas veces como seres naturales buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios, porque nuestra esperanza tiene que estar en Jesús, en nadie más, amado. Entonces, lo que tiene que pasar es que los gobernantes o los que han resultado ahora electos alcaldes, gobernador regional, tienen que humillarse a Dios. Necesita, hermano, aplicar Salmo 51. A ver, eso yo noto todo. Ellos necesitan aplicar Salmo 51, porque todos los gobernantes como seres Salmos humanos, 51. 51. Ya. Mira, si el rey David, lo voy a buscar aquí. un hombre conforme al corazón de Dios, reconoció que había pecado. Y mira lo que dice en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí reconoce, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, como todos nosotros. Y dice el 6. Es el pecado original. Es el pecado. Yeah. El pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en lo íntimo y muchas cosas malas, pero no lo reconocemos ante Dios, que Él lo sabe todo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le pide el mismo rey David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero quiero llegar aquí en el 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, que solamente podemos conocerla a través de su palabra, porque es una promesa del Padre, y a través de aceptar el nombre de Jesús como nuestro Salvador.
para llevarnos al arrepentimiento y podamos obtener el perdón de pecados, mi amado. Entonces, gobernantes, ya lo saben. Salmos 51. 51. Todo el capítulo. Amén. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Me gusta este. Miren lo que dice. Además que son 19 capítulos. Claro. Nada más. Los sacrificios de Dios, si nosotros queremos ponernos como una ofrenda a Dios, dice la palabra, son el espíritu quebrantado, reconociendo quiénes somos. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecia Dios. Ahora, si Dios está con nosotros, Orlando, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros cuando nosotros estamos haciendo el bien? Claro. ¿Quién contra nosotros? Cuando tú vas y reconoces tu falta y le pides, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Está escrito. El sacrificio en el mundo espiritual está vigente. Satanás sabe que la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es lo que no conoce el mundo religioso. No conoce del poder del sacrificio de Jesús. Y necesitamos entrar por ese camino, Padre, reconociendo al Padre, el sacrificio del Hijo, para poder obtener la promesa del Espíritu Santo. Claro. Que nos va a hacer unas nuevas criaturas y nos vamos a ser transformados de gloria en gloria y entender por la palabra que la buena obra que Jesús comienza en cada uno de nosotros como creyentes, Él la va a perfeccionar. Ningún hombre, yo soy pastor, no he sido llamado, no tengo el poder. El poder que yo tengo, que he recibido, viene a través de la palabra para poder enseñarla, transmitirla. El que es de Dios la va a oír, el que no es de Dios igual. También estamos para orar por ellos, que Dios derrame su misericordia, que Dios los ayude. Nosotros no podemos. Ahora, pastor, para ir terminando, muchos dicen, si Dios, o sea, Jesús siendo hijo de Dios, teniendo todos los poderes celestiales, sabiendo en la historia de que Él ha devuelto los ojos a los ciegos, ha devuelto el caminar a los inválidos, ha hecho milagros innumerables, ¿no? Y aún así, en estos tiempos, no hay agnósticos, hay ateos, hay gente que no lo acepta, no lo cree, no va a creer, salvo llegue en algún momento. Pero, entonces, ¿qué tenemos los comunes inmortales, que no tenemos esos poderes celestiales para pretender gozar de la aceptación de todo el mundo? Muy bueno. Mira, Orlando, nosotros como iglesia, como cristianos, como pastores, no hemos sido llamados para encontrar fama en nosotros, para agradar a los hombres. Es más, la palabra dice que vamos a ser odiados por todos. Ahora, los poderes de Dios se siguen manifestando. Se siguen en hombres y mujeres de Dios, dependiendo del don que hayan recibido. Pero no son como los dones que yo puedo agarrar, el don de sanidad, de venirme a la plaza de armas, vengan todos los enfermitos y yo los voy a sanar. No. Porque no podemos mover al Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Dios va a hacer siempre las cosas como Él sabe hacerlas. Vete y no peques más. No digas quién te perdonó, no digas quién te sanó. La historia bíblica, Él tenía tanta humildad de que no proclamaba tanto los eventos que Él hacía. Claro. Pero sí están escritos en la palabra de Dios y hasta ahorita perdura. Espero, pastor, que esto haya servido y sirva a los gobernantes nuevos para que se humillen ante Dios y busquen y pidan como Salomón sabiduría. Sabiduría. Sobre todo sabiduría. Porque cuando uno muere no lleva nada. Cuando nos vamos de este mundo no llevamos nada. Solo nos llevamos nuestra historia, ¿no? Nos llevamos lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, en lo que hemos seguido seguramente hemos gozado, pero en realidad entiendo que es tiempo de cambiar. Y hoy, por ejemplo, estoy leyendo aquí una publicación que incluso me han hecho la invitación el señor Coqui Noriega, el electo gobernador regional, que el día 13, la próxima semana, va a tener un cónclave, un encuentro con los 130, 127 alcaldes electos en todo el departamento de Ancash, que a mí me parece un buen inicio, ¿no? Y ojalá y Coqui Noriega esté invocando sabiduría, y que todos los gobernantes invoquen sabiduría, porque de verdad que ya es tiempo de que
pare todo este desorden, ¿no? Todo esto que acabamos de revisar también, que los hombres, que estos gobernantes sean hombres amadores de sí mismos y no amadores de la gente que los ha puesto donde están. Porque si ellos están ahí, claro, Dios los ha puesto, pero a través de los otros, los hombres, ¿no? Amén. Así es. Su reflexión final, pastor, su mensaje final. Quiero dar un saludo a los pastores de la asociación de Chimbote, Nuevo Chimbote, a Frapames, a Peruora, a todos los pastores que sé que tienen un buen testimonio y han estado orando por la unidad pastoral, y no solamente por la unidad pastoral, sino también orando por nuestro país. Hay una asociación Peruora que ha estado orando muy metida en esto, inclusive no hace mucho trajo a Jaime Betancourt de la ciudad de Honduras, el loco de la celda 8. Bueno, y decirles a los gobernantes de verdad que los amamos. Son seres creados por nuestro Padre Celestial, igual que nosotros, con debilidades y fortalezas, pero necesitamos buscar en Dios la respuesta a través de su sabiduría que está en la palabra del Señor. Amén. Le doy las gracias, de verdad, Orlando. No, gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por esta oportunidad. Y gloria a Dios, un día también te vamos a tener en el programa para ojalá, gracias. Poder también seguir debatiendo, ¿no? Que Dios me los bendiga. No, gracias.